¿Qué tranza banda? Bienvenidos a nuestro episodio número 68 de Por Nation Clavel, en el cual vamos a estar hablando de deseo, violencia y chivos expiatorios. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les fue esta semana? Bien, Beto, todo bien. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Beto, Víctor y Axel? Qué gusto saludarlos de nuevo. Igualmente, Sí, bueno. como pueden ver el día de hoy, tenemos de vuelta a Paco. ¿Por qué están tan serios, banda? ¿Qué les Yo, conflictó la el tema neta, de porque de hoy? repente se me fue el sonido y creo que fue el mismo desmadre estar jugando con mis audífonos que ya me había pasado una vez, pero espero que ahorita regrese de nuevo. Entonces, por eso me quedé así medio pasmado. Los escucho bajito. Ah, ya, Ajá. va. Vale. Estoy bien pinche cansado. Chamba en un examen y ya estoy bien cansado. Estuvo cabrón, ¿eh? Cambiando todo el día y después el examen y no, sí. También por eso ando acá todo decaído y todo madreado. Pero chido acá. ¿Tú Chido, puedes chido. elegir las materias que metes, Vic, ahí en la UACM o no? Es como en todos lados. Ajá. Sí, pues tú le pones el orden. Nada más que Ah, está bien atrasado. Bueno, las que ponen al principio, ni las he cursado y ajá. las metí en examen. No, sí estaba cabrón el examen, ¿eh? Pues me aventé las 2 horitas completas resolviéndolo. Sí, sí. No, como que no es de coto. Y así tengo exámenes toda la semana y la que viene. Sí, sí está un poquito pesado. Pero y más la chamba, sí está chida la chinga, ¿eh? Pues ahí va. Y más el hobby del Ánimo. podcast. Que no falta. Pues hoy estaba entusado todo el día estaba entusado en el cuarto, chambeando, estudiando y ahorita acá con el podcast. Pero está chido, ¿no? Está chido. Está chido. Yo justo hace rato me estaba cuestionando si el podcast es autoexplotación o es liberación, ¿no? De las inquietudes creativas y demás. Está interesante ahí Sí, ese debate. sí. Pero también lo chido ahorita es que no han interrumpido las entregas, ¿no? O sea, sí ha habido como esa constancia y yo creo que muchos podcasts de repente se caen en eso, como de que empiezas, lo estás trabajando con mucho entusiasmo y luego de repente ya una semana no sacas, luego 15 días, luego ya sacas cada que se te antoja, ¿no? Y así. Sí. Y es tentador, pero también creo que, o sea, yo lo interpreté cuando nos cuestionamos. Vic nos dijo un día como igual ustedes andan más cansados cuando Andy dijo que pues, no iba a estar. Lo manejó temporal, pero no sabemos qué tan temporal es. Y y yo dije, lo que pasa es que si lo hacemos así, ya se nos va a hacer bien fácil después, como no, pues ahora a mí me surgió tal cosa, ¿no? A mí tal cosa, y pues siempre hay una buena justificación. Pero yo siento que es como lo que les conté de cuando de morro yo me llamaban a los retos en las fiestas y yo decía que no quería y luego sí quería ir, pero pues ya no iba, ¿no? Porque ya estaba ahí en la mesa aferrado a mi primer dicho, ¿no? Y es lo mismo, no sé, pues con cualquier cosa de la que te privas, como que en algún punto dices, no, pues mejor si hubiera ido, ¿no? Entonces aquí es como, no, pues mejor si hubiéramos seguido haciendo el podcast semanal y creo que pensar en adelantarme a esa sensación fue lo que me hizo pensar en que no, pues teníamos que sostener la temporalidad. sí, aunque el No lo video haga, pasado tenga compa. 25 views. Aunque qué, El video pasado tenga 25 views. era un Está tema muy difícil, bajo. Beto. O sea, yo la Sí, neta yo no censuro, así como los temas, entonces lo que me digan por mí está chido, pero sí, ya habíamos experimentado con temas así muy de nicho que pues no Sí, jalan no. tanto. Ujú. ¿Tú, Paquito, cómo has estado? Ay, perdón, me tardé en poner el micrófono. Bien, todo tranquilo, pues ya cerrando el semestre, que sí es como que una friega de repente. Pero tranquilo, todo bien. Más que como que sí, ya entre el clima y todo eso ya se antoja una pausa, ¿no? Sí, Sí. el clima, ¿han visto esta teoría de que según los grandes pensadores son de países con clima frío porque están encerrados? Yo digo, no manches, yo cuando hace frío, la neta, no me concentro. Yo digo, como no, ya no tengo ganas de trabajar, la verdad. está Sacaría temblando. mejores teorías en Bermudas yo que abrigados, la neta. Pero no sé. Puede ser. Pues sí, Vale. pero bueno, este tema se le ocurrió a Víctor
No sé si nos quieras dar la intro, Vic, de por qué se te ocurrió y ese show. Ah, ya. Sí, sí, pues igual aventarnos la bronca, ¿no? Sí, aventarnos la bronca. Fíjate que yo he estado pensando, y ahorita se me ocurrió, bueno, ahorita lo desarrollo, ¿no? Pero he estado pensando que últimamente pues, estamos frente a la expulsión de lo que se ve mal, ¿no? Frente a la expulsión de lo que suena fuerte, ¿no? O sea, lo aventamos, ¿no? Lo ocultamos y pues nos vamos hacia el lado, pues buena onda, ¿no? Hacia el lado buen pedo. Pero, y creo que esto le ha pasado a la violencia, ¿no? Nosotros en cuanto escuchamos la palabra violencia, pues es inmediatamente pues, rechazarla, ¿no? Ya no digo cancelarla, o sea, rechazarla, cuestionarla, pero en el sentido, o en un sentido unilateral, ¿no? Que esta debe ser censurada, debe ser prohibida, debe estar, o sea, recaen un montón de estigmas y de descalificaciones sobre este tema. Y pues últimamente lo he estado pensando, ¿no? Así tanto en un nivel así bien micro como hasta en un pedo ya más, pues más social, ¿no? Y pues también respondía, ¿no? Responde también a las cuestiones pues del juego del calamar, ¿no? Que tuvimos la vez pasada, porque, o sea, no querer ver la parte violenta del juego del calamar, pues como que tampoco entrarle de lleno al por qué está jalando tanto, ¿no? O sea, y creo yo que más allá de tratar a la violencia como morbo o violencia como espectáculo, yo creo que, o sea, tiene múltiples dimensiones, ¿no? Tiene un chingo, ¿no? O sea, desde una visión política, desde una visión religiosa, o sea, tiene un montón o sea, no existe una definición de la violencia, ¿no? O sea, es sí, multidimensional, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención esta parte de, de una violencia profunda, ¿no? Una violencia que funda, por ejemplo, ¿no? Me llama mucho la atención esa parte, ¿no? Más allá de patologizarla o más allá de mandarla al cajón, ¿no? Así de no, toda violencia debe ser rechazada, ¿no? Creo que no se le ha dado, o actualmente no se le da el trato que se necesita para comprender las lógicas, ¿no? Y la dinámica que se encuentra al interior de esto así que puede ser la violencia, ¿no? Entonces, parto desde ahí, me llamó mucho la atención y creo que se le puede dar un trato eh, pues más interesante, más profundo y que vaya a contracorriente, ¿no? De lo que actualmente, o sea, de los valores y de los conceptos que ahorita se muestran como, ¿cómo se llama? Como los más, como los más aceptados, ¿no? Creo yo que podemos voltear a ver y entender la lógica de la violencia sin censura, sin, ¿cómo decirlo? Sin relacionarla con la enfermedad, ¿no? Sin mandarla a la rama de la psiquiatría, ¿no? Entonces, por eso me parece bien interesante el tema o discutir el tema de la violencia, ¿no? De ahí me resulta pues inclusive hasta digámosle seductor, ¿no? Si lo podemos ya escandalizar un poquito más, hasta seductor me suena este tema, ¿no? Y necesario abordar bajo una lógica distinta a la que normalmente se le aborda, ¿no? Y va más o menos en ese sentido. Paquito, querías decir Déjame escucho. algo Vale, para vale. arrancar, ¿va? Híjole, pues creo que o sea, la discusión como la plantea Víctor está bastante interesante porque sí, sobre todo trata como de romper. Tu micrófono, colega. Sí, Te lo apagué muteaste. sin querer, perdón. Sí. Como que este rollo de censura, o sea, lo que él plantea va en contra de la idea como de censurar la violencia, ¿no? O sea, como de automáticamente considerar que la violencia es negativa bajo cualquier tipo y que no debe de existir, ¿no? Cuando en la realidad, pues lo que vemos es que la violencia está presente todo el tiempo, ¿no? Y todo en todo momento de nuestra vida, pero además hasta cierto punto se vuelve instrumental, ¿no? Necesitamos siempre de recurrir a la violencia. O sea, creo que pues, es parte del poder y todas las relaciones humanas pues están impregnadas de poder, ¿no? Y el poder cómo se hace cumplir, pues con violencia.
O sea, aun cuando sea muy simbólica, pero no deja de ser violencia, ¿no? Algo por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de Luhmann como sociólogo, es este rollo que dice él, ¿no? O que trae él de que, por ejemplo, si tú quieres imponerle a alguien tu voluntad, digamos, en última instancia lo que haces pues es amenazarlo de muerte, ¿no? O sea, como que ese es el último grado, ¿no? De violencia. Pero si tú tienes que recurrir a llegar a ese punto donde tienes que quitarle la vida a la persona, pues entonces esa persona hasta cierto punto ganó, porque no hizo lo que tú querías, ¿no? No le pudiste imponer tu voluntad. Entonces digo, creo que si lo decimos así suena bastante crudo, suena muy feo, pero pues, en realidad eso es como toda la lógica de la violencia, solo que raras veces dejamos que llegue hasta ese punto donde es una violencia homicida o feminicida, pero que son cosas que están pasando todo el tiempo en nuestra sociedad, ¿no? O sea, ese es, digamos, el último paso, pero para llegar a ese paso hay como muchos pasos pequeños que lo único que te están diciendo es, haz lo que te digo, o si no lo haces, pues, tarde o temprano vas a llegar a ese punto, como lo decíamos con lo del juego del calamar, ¿no? O sea, a lo mejor en el juego del calamar la violencia esta, y sobre todo esa violencia homicida aparece muy palpable, pero en la realidad en todos momentos de nuestra sociedad estamos como enfrentándonos a decisiones que tarde o temprano nos van a costar, pues si no la vida, por lo menos sí una parte importante de nuestra vida, como tener, por ejemplo, cierta calidad de vida. O sea, si no haces esto desde que eres niño, ¿no? O sea, la misma escuela, cómo funciona como espacio de adoctrinamiento y para enseñarte a funcionar en esta sociedad, que creo que ese es su principal papel de la escuela, tienes que hacer esto porque si no lo haces, tarde o temprano vas a pagar las consecuencias. Y entendido por las consecuencias, pues te vas a morir de hambre, ¿no? Que yo creo que es como la más fuerte de todas y que te está metiendo ya en una lógica de que tienes que hacer lo que te dicen que tienes que hacer, tienes que obedecer al maestro, tienes que obedecer a fulano y a sutano, y eso es una formación para el resto de tu vida. O sea, más importante, y esto lo recupero de algunos pedagogos cercanos a la teología de la liberación, pues el papel más importante de la escuela es pues ese adoctrinamiento para volverte una persona parte de la sociedad, no tanto que te enseñen matemáticas o que te enseñen español, eso en última instancia vale madre un poco, porque pues si eso fuera el objetivo de la escuela, cualquiera podría, digamos, la escuela habría dejado de existir hace mucho tiempo, desde que se inventaron los libros, dice un pedagogo, ¿no? Pero la realidad es que estás ahí porque es el proceso de socialización, como lo conocemos ya en temas de comunicación o de antropología, pues estás en la escuela para socializarte y para que aprendas a vivir en esta sociedad. Por ahí empezaría. Sí, muy, muy interesante lo que están comentando ustedes. Voy a agarrarme de esto último del papel de la escuela, porque yo lo que creo es que así como aprendes, digamos, a esto que te enseñaban, ¿no? Que ahora ya pues, todos nos burlamos, pero en su momento no tenías las herramientas para burlarte de ser alguien en la vida, ¿no? Porque, o sea, la profesora o profesora en cuestión te preguntaba, a ver, ¿tú qué quieres estudiar? No, pues yo quiero ser X cosa, ¿no? Porque, pues, para ser alguien en la vida, ¿no? Lo decías. Digo, ahora es bien fácil reírse, ¿no? Pero en ese momento, pues, si es que más voy a decir, pues sí, ¿no? Para ser alguien importante. Y la verdad creo que había mucha honestidad, o sea, pues para ser importante, para tener varo, para ser poderoso, ¿no? Para ser mejor que la gente que no lo logró. Eso de fondo te están enseñando. Ahora, te enseñan a comportarte dentro de la norma, ¿no? Es decir, sí, aprendes más o menos que si tú mantienes un bajo perfil, yo eso creo haberlo aprendido, por ejemplo, en la escuela secundaria, nadie va a pensar mal de ti, ¿no? En cambio, alguien que no mantiene un bajo perfil, puede pasar algo en lo que no tuvo nada que ver, o sea, eso le pasaba a un amigo muy seguido, y lo volteaban a ver, ¿no? Era como fue ese güey, o sea, entonces, aprendes eso quizá, y eso aplica al mundo, pero también aprendes que hay una violencia subyacente, ¿no? O sea, y yo lo pienso como de, va a haber güeyes que te van a estar chingando y que no te conviene ir a acusarlos, ¿no? Ya yo en mi experiencia de la educación media superior tengo a los porros como ejemplo de con quién ibas a acusar a los porros, con la policía, con las autoridades de la prepa, sí eran cuates, ¿no? O sea, entonces vas aprendiendo que hay una violencia ahí, ¿no? Con la que tienes que lidiar
Y una de dos, está quien dice, pues yo 0 pedos, ¿no? Si me piden 5 pesos se los doy, si me piden 10 se los doy. Y el problema es que hay ejemplos yo conocí banda que un día ahí junto a la Prepa 9, no sé si la topen todos, ¿no? Digo, Víctor sí, obvio, pero los demás, ahí en Lindavista, hay un motel, ¿no? A un compa del salón lo empujaron al motel, se lo madrearon sin decir agua va, y pues el compa ya nunca regresó a estudiar a la Prepa 9, ¿no? No sé dónde, no sé dónde acabó su educación media superior. Entonces, aprendes que existe eso. A mí eso me pasó, pero en el Rosario, ¿no? Igual a mí nadie me dijo, oye, esto es un asalto, ¿no? Dame tus cosas o te voy a madrear. Sino llegaron, me madrearon y se llevaron mis cosas, ¿no? Unos porros que creo que eran del bachilleres de ahí del Rosario. Vas aprendiendo entonces que tienes que sobrevivir a esa violencia y al final nadie te va a ayudar. Yo me acuerdo de esa sensación de, voy a llegar a mi casa, la verdad sí llegué con ganas de ya no quiero ir, pero al otro día fue como, mira, te traje el libro que dices que te robaron del que tienes examen, pues ¿cómo que no vas a ir? Pues si es tu escuela, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No, pues sí. Entonces, todo esto para decir que yo en realidad este tema lo había vinculado, de hecho invité a Pau, saludos a Pau, que es una querida camarada y además es de las amigas del podcast, ¿no? De quienes sí se los ha aventado completos los capítulos y demás. Pero ella dijo, justo es muy seria, ¿no? Para estos temas y dijo como, no, como sé que se ha escrito mucho, yo la neta no quiero hablar del tema. Dije, no, pues es justo lo contrario a lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros hablamos de todo, ¿no? Entonces, pero yo la había invitado porque lo relacionaba cuando, pues Víctor seguro se acuerda, ella te puso, Vic, del lado del romperraquetas, no me sé el nombre, ¿no? Del tenista. Y, Djokovic. McEnroe, no, el nuevo, ¿no? Porque el McEnroe es viejo ya. sí, no, Djokovic. ¿Cómo se llama? Sí. Que, o sea, que lo comparábamos con perdón. ¿Cómo se llama? La chica que renunció ¿cuál es la disciplina? La chica que... La gimnasta. No, sí, A la gimnasta, perdón, sí. exacto. Entonces, bueno, ahí salió esa analogía como de vamos a colocarnos de un lado o del otro. Yo creo que aún estando del otro lado, puedes comprender que la violencia tiene su encanto, ¿no? Y a lo mejor ahorita justo estamos en la época en la que se ridiculiza, pues el que le pega a la pared porque está enojado. Yo sí he visto compas pegarle a la pared porque están enojados. Yo rompí un cuadro un día por estar enojado, con la mano, ¿no? Quiero decir. O sea, la verdad yo entiendo la burla y además la celebro. O sea, sí hay que burlarse de ese comportamiento, pero también entiendo la magia que se desprende de ciertos actos de violencia. Yo pensaba justamente no sé si Vic te acuerdes, pero yo una vez de que me quedé así muy contento, estábamos en una fiesta, creo que fue la primera vez que yo charlé contigo, y había un porro haciéndola de pedo, no me acuerdo por qué. En algún punto en la bronca cayó al suelo y todos lo estaban pateando, ¿no? De hecho, me acuerdo que Víctor, muy chido, me dijo como, no, tú no te metas en pedos, ¿no? Así como, pues, tú no estás hecho para este tipo de violencia. Pero claro, o sea, fue un acto de redención, ¿no? Como si estos güeyes nos chingan en la escuela todo el tiempo, hoy está aquí en la fiesta, se cayó al suelo y le va a tocar este asunto, ¿no? Y no quiero hacer una equiparación así, obvio, sí me da miedo cometer un gran error, porque además es una época en la que se pone mucho cuidado en ello, pero creo que esto que comentabas, colega, de los pequeños actos de violencia que al final son simbólicos para distintos grupos, yo los veo hasta en el movimiento feminista, ¿no? O sea, en nuestra escuela tenemos el ejemplo de cuando se rompe una puerta, que a mí la neta sí me hizo mucho ruido. Yo esta generación que sí puede romper su escuela, a mí no me hace sentido, ¿no? Yo pues la neta no, yo nunca, ¿no? Nunca le vi así como la opción de, pues si no rompemos la escuela, ¿no? Pero bueno, rompieron uno de los edificios, la entrada a uno de los edificios más nuevos, ¿no? De lo más simbólico, así de la facultad. Esos pequeños actos que evidentemente no son equiparables con la violencia sistemática, ¿no? Como tú mencionabas, feminicida de este país, no, para nada. Pero al final sí lo son actos que tienen esa magia, ¿no? Para un grupo determinado, sea desde el poder o desde la resistencia. Cuando son desde la resistencia, entonces yo por eso me interesaba, ¿no? Como traer de nuevo ese tema, como al decir, sí, claro, o sea, sí hay que cuestionar nuestras violencias cotidianas y pues, lo celebro, pero también hay que ver que hay
puntos, hay mitos fundacionales desde la violencia que no necesariamente son los clásicos y los patriarcales, sino que todo el tiempo los estamos viviendo, hasta en nuestra propia vida. Yo les puedo contar que luego de que me madrearon los porros en el Rosario, pues la neta empecé a ir con más seguridad a la escuela, ¿no? O sea, como que dije, güey, ya lo que yo temía que pasara ya pasó, ¿no? Y me acuerdo que fue cuando dije, no, pues me tengo que vestir distinto. O sea, una cosa que digo, pues qué pendejada, ¿no? Pero es una pendejada adolescente que a mí me sirvió mucho en su momento. Entonces, bueno, por eso quería traer ese tema como de la violencia puede tener su encanto al final, ¿no? Pequeños actos simbólicos. Sí, yo, por ejemplo, como pequeña introducción, yo nada más puedo decir que, bueno, al menos aquí en el país, pues vivimos en una sociedad aún machista, en la cual incluso en las familias, si un morro o una morra ve que está bien golpear a su mamá o a su papá, pues, obviamente va a crecer con eso, ¿no? A la fecha, si una morra le pega a un vato, la gente se ríe, ¿no? Es como, güey, o sea, se burlan de él Sí. y es como que, güey, a ver, pues sigue siendo violencia, güey, ¿no? Y a lo mejor él no está respondiendo por el hecho de que, pues, respeta a su morra, ¿no? O respeta el hecho de que, no sé, O X porque razón, porque hay no una, está, no es, porque perdón, no está criado a través de la violencia, ¿no? sí, hay una violencia que va a venir peor si respondes, ¿no? O sea, entonces mejor te lo guardas, pero eso no quiere decir que la violencia desaparezca. En todo caso, se, este, se diluye a otro Inhibe, punto, ¿no? ¿no? Ujú. Ujú. Sí. Entonces, pues, digo, desde ahí, desde ese núcleo creo que ya entramos, bueno, al menos en el país, creo que ya entramos en un problema ya poquito ya de violencia, ¿no? Y también, como tú decías, la parte de que sí hay violencia, que sí tiene su encanto, y lo voy a decir así tal cual, a lo mejor, voy a ser un poco crudo, pero hay violencia que creo que sí es necesaria, ¿no? Es decir, si un cabrón llega, se te cierra en el coche, se emputa porque él se te cierra y te patea el coche, es como que: "Oye, cabrón, ¿sabes qué? Vete a la mierda, güey, no vas a venir a hacer ese tipo de cosas, güey", ¿no? Es un ejemplo muy vano el que estoy dando, ¿no? Pero yo si ahí tú reaccionas a su violencia, creo que es una violencia que sí es necesaria y a lo mejor hasta puede ser justificada, ¿no? Decir: "Güey, vete al carajo", ¿no? Porque ese tipo, o sea, aquí entramos en una cuestión de poder, ¿no? Si este güey siente que tiene el poder de hacerlo porque jamás nadie le ha dado su merecido y llega un cabrón que se lo da, pues ya la segunda vez ya va a pensar en hacerlo, ¿no? O sea, no sé, es como Que es el tipo de violencia que nos gusta, justamente, ¿no? O sea, y creo que independientemente del grupo o de la ideología a la que te suscribas, nos gusta esa violencia leccionadora, ¿no? Eso es algo que yo noto como el comportamiento ahí social. Pues yo creo que es eso sobre todo porque es una violencia como muy catártica, ¿no? O sea, Ujú. porque creo, digo, a lo mejor pensado un poco en esa película de Locos de Ira, ¿no? Pero, o sea, como que esa violencia que no vas a ejercer en ese momento va a ser violencia que vas a ejercer en otro momento, sobre otra persona o sobre alguien más, ¿no? O sea, como lo que decía ahorita Beto, ¿no? Que decía, bueno, a lo mejor en ese momento no regresas el golpe porque le tienes miedo a otro tipo de violencia, pero eventualmente tú te vas con esa violencia, o cuando ya nadie te ve, sí lo haces, ¿no? Y si eres violento, y si eres incluso más violento, o eres violento incluso con quien no merece esa violencia, porque también como que es más fácil ser violentos con las personas que están cerca de nosotros. Sí, cierto. Chale, casi no escucho, banda. ¿Cómo crees, Vic? Pero bueno, tú aviéntate Tu tu speech. reflexión. Sí, Sí estoy ya casi, porque no, está bien culero. De hecho, está pasmada la pantalla. O sea, sí estaba ahí siguiendo un poquito, pero sí me está costando un poco de trabajo porque se corta muchísimo, ¿no? Y o sea, y sí está esta parte, porque que creo que podemos ubicar dentro de lo social, ¿no? Pero hace poco hablaba con una amiga, después de escucharla, el podcast de Fausto. Y en la primera temporada
termina de una forma así de masacre, ¿no? Así una cuestión muy cabrona, ¿no? Un despliegue de violencia brutal, ¿no? Algo así muy cabrón. Entonces, a partir de eso también se me ocurre pensarlo, ¿no? Porque la primera o sea, lo primero que voy a hacer, no sé si han escuchado ese podcast, la primera temporada, o sea, sí acaba en una cuestión así muy cabrona, ¿no? O sea, el festival de violencia que se da en contra de la familia al final, sí es algo muy cabrón, ¿no? O sea, que sí te saca de cuadro, ¿no? Y lo pensaba, ¿no? O sea, podemos catalogar inmediatamente y no es que, o sea, y con esto no estoy queriendo decir que hay que, o sea, yo entiendo la parte, obviamente la parte social, ¿no? O sea, hay todo un sistema de normas, de derechos y todo este pedo, ¿no? Y no es como justificar a la rata o cosas por el estilo, ¿no? Pero lo primero que nos viene a la cabeza es el monstruo, ¿no? Eso es lo primero que te vendría a la cabeza cuando escuchas esta parte, y es como el monstruo, ¿no? O sea, ¿quién es capaz de ejercer tanta violencia, ¿no? O lo sitúas del lado de, pues no sé, ¿no? De estos personajes, pues que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? El asesino serial y todo este pedo, ¿no? Que inmediatamente eh, se les manda al lado de loco, ¿no? Así inmediatamente, pero no sé, se me ocurre pensar qué hay debajo, y con esto no celebro nada, ¿no? Con esto no celebro nada, pero puedes llegar a pensar qué lleva a un sujeto a no ponerle freno a la violencia, ¿no? Y o sea, las salidas más fáciles pues son, no, pues vivimos en una sociedad completamente violenta, ¿no? O sea, sí, ¿no? O sea, eso es una realidad, pero eso no te lleva, ¿no? No lleva a cualquiera a un despliegue tan cabrón de violencia, ¿no? Otra, ¿no? Pues el patriarcado se ha encargado de siempre imponer la fuerza sobre los más débiles, ¿no? Mujeres y niños, ¿no? También es otra parte. Pero, qué hay debajo de todo eso que hace que un sujeto sea capaz de desplegar tal, o sea, fue una violencia completamente desmedida, ¿no? O sea, sí fue llevarla así al extremo, ¿no? Dejar de lado las pautas sociales, dejar de lado las pautas legales y entregarse, arrebatarse de lleno a este pedo, ¿no? Se me hizo algo muy cabrón, ¿no? Se me hizo algo que, que habría que discutir con seriedad, ¿no? Más allá de ¿cómo se llama? De mandarlos a la parte de la psiquiatría, más allá de ponerlos en cualquier otro sistema de sanciones o de posibles lugares en donde ellos podrían cometer este tipo de violencia tan extrema y aniquiladora. Hay algo que subyace, ¿no? Hay algo que subyace ahí en los individuos que, o sea, que los pueden llevar a estos niveles de violencia y de agresión, ¿no? Y es esa parte la que me llama muchísimo la atención. No celebrarla y no decir, no mames, está súper chingón. No, de hecho, yo cuando lo escuché me quedé así de a la madre, ¿no? Lo escuché en la noche, estaba así en el cuarto en el que estudio todo, y me quedé un rato así pensándolo, ¿no? Y me quedé un rato así como de, no mames, ¿no? Sí, fue algo muy cabrón, ¿no? O sea, cuando ya no me podía dormir, ¿no? Lo estaba así pensando y repensando, pero era así de, ¿cómo es posible entregarse a tanto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible concebir tal arrebato, ¿no? Entonces, eso es lo que también me resulta, híjole, no voy a decir interesante, ¿no? Pero se me hace muy difícil comprender, ¿no? Y que no lo podemos, eh, bueno, que creo yo, que no podemos darle una salida fácil, ¿no? Como pinche banda loca, ¿no? O sea, se me hace que lleva es algo más profundo, ¿no? Y es un tipo perfectamente funcional, no lo planificó y es capaz de entregarse a la pinche violencia, ¿no? O sea, es un paso, ¿no? Un paso el que divide una cosa de la otra, ¿no? O sea, el irte al otro día a chumbear, al aventarte toda la vida en la cárcel, ¿no? Porque obviamente se va a sancionar, ¿no? Y se tiene que sancionar, pero, o sea, la pinche línea está así trazada para que de un momento a otro pueda valer madre, ¿no? No es como yo me voy, ¿no? Yo marco mi distancia, ¿no? O sea, en cualquier pinche arrebato puede valer madre, ¿no?
porque parecería que está esa cosa ahí latente, ¿no? Está latente ahí, esa lógica de la violencia está ahí, y pues en cualquier momento u otro se puede cruzar esta parte, ¿no? Probablemente esto que estoy diciendo sea cosa muy seria, probablemente no pueda ser catalogado de cualquier de cualquier problema y de todo esto, ¿no? De acuerdo con los tiempos que corren. Pero creo que tendríamos que profundizar en este tipo de situaciones para poder comprender el por qué se da esto, ¿no? Es como, ya lo cuento rápido, ¿no? En alguna ocasión platicaba con una maestra, ¿no? Dice, es que se están peleando mucho los muchachos, ¿no? Se están peleando muchísimo. Y ya le pregunté, es que acaban de salir, ¿verdad? Le digo, acaban de salir los de sexto, entonces le digo, ahorita el lugar está vacío. Le digo, entonces ahorita no hay, están los grandes y los medio grandes. No le digo, entonces hay algo ahí que se tienen que disputar, ¿no? La dirección no lo entendía, ¿no? O sea, la dirección no entendía esto, la dirección mandando a citar a los papás, haciéndolos firmar cartas compromiso, pero no entendían que de fondo había una reestructuración del orden al interior del colegio, porque quienes mandaban se habían ido. Entonces, ¿qué era lo primero que aplicaban autoridades? Sanciones, suspensiones, cartas compromiso, pero no podían atacar el problema de fondo. ¿Por qué? Porque no se percataban que debajo había una dinámica, o sea, había una lógica, no se estaban peleando a lo pendejo, ¿no? Se estaban reestructurando al interior, y era algo que pasaba de largo de la vista, o sea, las autoridades no se percataron, ¿no? Y era lo que les decía, lo que pasa es que el lugar está vacío. Entonces ahorita están saliendo los nuevos guapos que pueden ser de tercero o de quinto. Entonces hay una dinámica al interior que no vas a frenar mandando a llamar a los papás, ¿no? O sea, y está el otro lado, ¿no? Es que es un juego de machos, ¿no? Repartiéndose el poder. Híjole, pues tampoco creo que esa sea como la explicación más viable, ¿no? Pero había una dinámica y había una lógica, ¿no? O sea, normalmente se relaciona a la violencia con en contrasentido con lo que decía hace rato, ¿no? Como así, pum, así al salvaje, ¿no? Iracundo, cosas por el estilo, pero también se puede entender como que organiza algo, ¿no? Y que hay cosas que solamente pueden ser organizadas, o se puede comprender la organización de dichos fenómenos por medio de una violencia que está ahí de fondo, ¿no? Que está ahí como desplegando, ¿no? O sea, yo sé que estoy fetichizando a la violencia, ¿no? Pero parecería que la está ahí como si fuera el instructivo, ¿no? Como si fuera quien está marcando pauta de todo esto, ¿no? Entonces, por eso me resulta muy interesante, conflictivo y muy difícil de entrarle también a este pedo, ¿no? Ahora sí que cambio fuera. Sí. Oye, pues si mantenemos el orden, yo quisiera entonces comentar un poquito sobre lo que te señalaba ahorita Víctor, y espero que me alcance a escuchar todo. Yo creo que está interesante esto que dices y efectivamente creo que de repente hace mucha falta como tener herramientas más sociológicas para entenderlas, pues incluso este tipo de fenómenos como el que está aquí señalando Víctor, que está bastante interesante. Pero aquí sale como más mi lado economista, ¿no? Porque yo digo, no sé, me cuesta trabajo pensar que esta situación sea normal. Digo, en términos sociales no podemos pensar como que nada es normal, ¿no? Eso es uno de los peores errores, pero vamos a decirlo ordinario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque entonces quiere decir que cada año se repetiría esta situación, ¿no? O sea, entonces a lo mejor no tendrían herramientas suficientes para explicarlo, pero los profesores, la dirección, ya todos dirían, no se preocupen porque así son estas semanas, es el ritual de la selva, ¿no? De quedarse con la posición. Pero entonces más bien a mí me hace pensar que esta situación que nos comenta, que nos reseña Víctor, pues también tiene elementos, seguramente hay personajes que son claves, ¿no? Para que esto haya sucedido, ¿no? A lo mejor hay chavos o alguna persona en particular que está provocando, ¿no? Que haya esta reacción, ¿no? O también que salió alguien que en verdad tenía como esta violencia dominadora muy, muy bien trabajada y al irse él se pierde este orden, ¿no? Como en el capítulo de Malcolm ese donde, Sí. Reese deja de ser el bravucón, ¿no? Y entonces se pierde el orden que existe.
Pero, y esto Ajá. me lleva a mí a pensar otra cosa, ¿no? Porque también creo, o sea, como pensar hasta qué punto verdaderamente hay situaciones como que se vuelve recurrente decir, es que antes no era así y ahora está pasando porque estas nuevas generaciones, digo, es como el típico argumento conservador, ¿no? Todo era mejor antes, las nuevas generaciones son peores que las de antes. Y entonces como este rollo de decir, no, pues es que cada vez están peor los chamacos, pero número uno, como bien le rebate Habermas a Marx, nuestra conciencia o nuestra memoria histórica en realidad es prácticamente inexistente o muy reducida, ¿no? No podemos decir, ah, claro, es que esto pasó hace 50 años y por eso ahora se está repitiendo y hay que actuar de esta forma. Eso es imposible. Número uno, porque no tenemos 50 años. Y quienes vivieron eso hace 50 años seguramente no lo recuerdan o no le ven las mismas características, ¿no? Pero ¿hasta qué punto verdaderamente podemos decir es que hay un cambio en la sociedad? Que esto yo creo que nos lleva al tema de la violencia estructural que existe hoy en México, ¿no? O sea, verdaderamente ha habido una diferencia en la forma en la que nosotros nos relacionamos, nos hemos vuelto más violentos, o es un argumento de, es que, o es el argumento conservador saliendo a relucir, ¿no? Y diciendo que estas generaciones son peores que las anteriores. Por ejemplo, con el tema de la violencia feminicida, ¿esto es algo reciente o no? Es algo que siempre ha pasado, pero hasta ahora se le está poniendo atención, ¿no? Ya estaba ahí, pero pues como que era irrelevante, pero ahora como el feminismo ha avanzado en sus posturas, pues entonces ahorita sí está saliendo a relucir. O por el contrario, sí, siempre hubo una violencia establecido, que por ejemplo creo que ese era un argumento que Granados Chapa mencionaba hace unos 15 años, ¿no? De que cómo se han modificado las masculinidades con todo el tema de la guerra contra el narco, ¿no? O sea, esta cuestión que creo que tiene mucho que ver con lo que plantea Girard de, de cómo esta sociedad en donde la violencia se está volviendo recurrente, pues nos está invitando a todos a ser violentos. Y no es que no lo fuéramos antes, sino que ahora hay más justificaciones para hacerlo. Bien, como dice Víctor, bien, yo creo que el tema es entender. Yo también escuché ese podcast de Fausto, que no me generó tantos problemas existenciales como los que menciona Víctor, ¿no? Pero entiendo totalmente su punto. ¿Qué tiene que pasar para que nosotros como personas, como seres humanos, digamos, más o menos comunes y corrientes, no sociópatas o psicópatas, pues demos ese clic, ¿no? Que es este tema, perdón, ya me estoy empezando a hacer bolas, pero es que está súper interesante este punto. Porque, por ejemplo, yo esto lo veo cuando doy opinión pública y propaganda, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven las series policíacas de Estados Unidos, sí, está todo el rollo del ADN y la muestra de esto, la muestra de aquello, y ya salió quién es el culpable, pero en realidad todas esas cosas siempre están hechas para una cosa, para orillar al culpable a confesar su culpa. Eso es lo más importante. Una de dos, o tener un testimonio o tener una confesión. Esos dos son los dos factores fundamentales del derecho, ¿no? Pero cuando tú tienes un psicópata o un sociópata, no funcionan, porque el psicópata y el sociópata siempre van a encontrar forma de justificar lo que han hecho, ¿no? No han hecho nada malo. Entonces, por más fregón que tú seas para interrogar a una persona, no le vas a hacer sentir culpa, y hasta que no sienta culpa, no, o sea, las personas confiesan cuando sienten culpa, cuando se sienten acorralados, ¿no? Es que ya hallaron esto otro, el fiscal encontró esto otro, entonces ya no puedo seguir con la mentira, confieso. Pero el problema es que cuando tienes un sociópata, un psicópata, pues esa persona no solo no va a confesar porque no siente culpa, sino que además incluso sabe manipular a las demás personas para llevarlas hacia a su terreno, ¿no? Entonces, bueno, hay algo que esté cambiando, o sea, a mí eso es como uno de los temas que me parece más interesante. Nuestra sociedad está cambiando hacia un modelo más violento, cada vez somos más agresivos, cada vez hay más sociópatas, cada vez hay más psicópatas. ¿Hasta qué punto la contaminación, ¿no? Este tipo de cosas están teniendo impactos en que nosotros nos comportemos de esa forma? Porque también pensándolo un poco, creo que tiene que ver con lo que decía Beto hace rato. También creo que sí vivimos en una sociedad donde se justifica mucho, y con la precariedad se justifica más todavía,
ser agresivo, ser violento. O sea, si eres agresivo y si eres violento, eres ganador. Si te tragas todo y no metes las manos, eres un pendejo. Y además así te lo van a decir hasta tus papás, ¿no? O sea, tus papás mismos te enseñan y te dicen, es que tienes que enseñar, tienes que aprender a defenderte. No seas peleonero, pero aprende a defenderte. O sea, me parece que de repente ese discurso es muy contradictorio, pero es el discurso con el que todos crecimos, ¿no? A lo mejor ya se está modificando ahora con la generación de cristal. Perdón porque utilice ese concepto, me parece un concepto muy estúpido, pero ahora creo que por lo menos hay más conciencia de ese tipo de cosas, ¿no? Que no puedes estarle diciendo a tu hijo, tienes que ser violento, pero sí es cierto lo que dice Axel, ¿no? O sea, cuando te enfrentas con esa violencia, que siempre va a pasar, institucionalmente pasa también, o sea, yo lo he visto en la UNAM que pase, que ya llega un punto en donde no puedes hacer nada, no vas a poder hacer nada y esa violencia, sea del tipo que sea, se sale con la suya y tú te la tienes que tragar. Este, pues, pues digo, a final de cuentas también tienes que aprender a vivir con la frustración y llevarte unos madrazos de vez en cuando. Esto que decía Axel, ¿no? Esto me ayudó a sentirme más seguro, pues también creo que es así, ¿no? O sea, yo pensándolo un poco muy personalmente, ¿no? Pues tiene poquito que aprendí a andar en la bicicleta engrapado, o sea, que mis tenis y los pedales se pegan, ¿no? Y a mí me generaba mucho miedo. Y la verdad es que lo poco que yo había avanzado en el ciclismo de montaña, sentía que lo estaba perdiendo por el miedo que me generaba el estar engrapado y no alcanzar a sacar los pies. Y hace unas semanas me fui a un reto y pues en una de esas me fui a una bajada que yo no me esperaba que estuviera tan pronunciada entre pura piedra y sentí que me iba a matar y no pasó nada, o sea, al final no pasó nada. Y desde ese momento algo hizo clic en mí que ya perdí un montón de ese miedo que tenía y ahorita ya me siento mucho más relajado, ¿no? Dándole esto. Entonces, pues como que ese tipo de golpes y ese tipo de cosas, pues, o esas violencias, digo, esta no es una violencia, es una violencia en la que yo solito me metí. Ese tipo de violencias, pues también son parte de tu educación, son cosas que te enseñan a vivir, ¿no? Hasta cierto punto. Sí. Sí, Dale, Vito, dale. yo nada más quería hacer así como un comentario. Creo que siempre, o siempre ha existido como a lo mejor sí un poquito menos de violencia. No, digo, la situación yo creo aquí que era pues los medios de comunicación, ¿no? Como que te mostraban lo que querían y la chingada. Y ahorita con las redes sociales, pues ya tienes acceso a prácticamente a, si un cabrón graba un video de que están un tiroteo en la esquina, pues lo suben y se hace viral y la chingada, ¿no? Eh, entonces yo creo que antes, pues sí, no querían mostrar como todo lo que ocurría, porque, pues, no sé, quizá por el control quizá por tener el mismo control de la violencia y que pensaras que vivías en un mundo feliz, ¿no? Eh, no sé, o sea, yo lo veo desde esa perspectiva y actualmente a lo mejor también, el estrés que puede causar el hecho de ir a trabajar, el mismo hecho de no tener trabajo, no sé, todas las cosas que pueden estar ocurriendo actualmente, pues también puede desencadenar que uno esté encabronado saliendo de su casa rumbo a la tienda y te chocan sin querer con el hombro y ya reaccionaste mentando madres, ¿no? Entonces, sí creo que son varios ahí, circunstancias que pueden modificar ese estatus de violencia en el que estamos actualmente. Claro. Yo ahí tengo una visión externa, ¿no? Con la que yo batallo mucho, justo porque yo tengo la formación social. Yo pienso en la estructura, ¿no? Más que en el individuo y en la manzana podrida y demás. Pero algo que me ha llamado la atención, porque pues yo no tengo los elementos para contradecirlo y demás, es lo de qué tanto sí te puedes insensibilizar. Y eso me lo comentaba mamá, que, o sea, a ella, por ejemplo, no le gustan los deportes de contacto, a mí sí me gustan, ¿no? Pero ella decía, es que una vez que tú pierdes el miedo tanto a recibir como a pegarle a alguien, te vas insensibilizando y eso puede escalar. Hay personalidades que no escalan, ¿no? Pero hay otras que sí. Y es simplemente porque cruzaron esa línea que quizá no habrían cruzado.
Y esto siempre ha sido discutiendo en torno a mi hermano y su generación, ¿no? Hemos tenido esta discusión históricamente, ¿no? Desde que él era niño. Y yo algo que, en lo que también incluso él me ha dado la razón, es que yo creo que el ambiente influye mucho, ¿no? Entonces tú le puedes... es como este niño perdón, esto de AMLO, es que ahora los niños con el Nintendo, ¿no? Es el argumento clásico, ¿no? Del Nintendo, los medios, y ahora están las redes que, como dice Beto, la verdad se han escalado mucho. Yo no sé qué tanto se puede ver en las redes, ¿no? Pero de repente, digo así como ejemplos, me surgen dos. Mis alumnos han salido su proyecto va a ser que de unos niños de 13 años que se sexualizan en Twitter, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? O sea, yo les digo, yo no censuro temas, pues si lo abordan de la manera en que lo estoy pidiendo, está bien. Y el último, de verdad digo, para que se entienda más o menos en qué etapa está la sociedad, ¿no? Hasta dónde puede llegar, me decía, es una chica que es furro, ¿no? Esto furro, por lo que entiendo, son personas que se caracterizan de animales, pero que en un video está justificando su zoofilia. Dije, ahora, pues no sé, ¿no? Pero está interesante. Yo sí puedo decir, la neta, en mi época, sí había gente muy enferma. Yo tenía compañeritos, la neta, muy enfermos. Pero pues no llegaba a ese nivel el relato en cuestión, ¿no? O sea, entonces me parece interesante el pensar a qué tanto pueden estar expuestos los individuos. Ahora, yo sigo pensando que hay una cuestión estructural que pesa mucho, ¿no? Que es el ambiente. Y yo lo pienso y me preocupa con estas nuevas generaciones, ahí no quejándome, sino desde el punto de vista de quien se preocupa. Seguro en unos años Vic y Beto me entenderán, el pensar como, ok, yo veo todo lo que está mal con estos individuos, ¿no? Que solo piensan en la diversión, que solo piensan en el dinero, pero cuando la sociedad les ha dicho lo contrario. Y es que yo sí pienso como que realmente la sociedad te está invitando, o sea, aunque en la escuela te digan pórtate bien, ¿no? Y demás, la sociedad te está invitando a, si no eres gandalla, si no estás dispuesto a hacer lo que sea por el dinero, pues vas a ser un perdedor, básicamente, porque lo importante es tener dinero. Y esa es una violencia estructural que nadie puede contradecir, es decir, quien la contradiga es porque está ideologizado en sentido contrario, ¿no? Evidentemente, pero la neta, tú luego puedes identificar la falacia. Es como, por supuesto que tiene que ver esta narrativa de que el dinero es lo importante, de que el éxito es igual a dinero. Entonces, en consecuencia, pues lo que tengo que hacer es lo que sea por obtener ese dinero. Y eso tiene un peso en los individuos. Y creo que esa es la violencia estructural históricamente negada, pero pues para nosotros yo creo cada vez más evidente, ¿no? Es como, por supuesto, ¿qué esperas que hagan las personas si se entiende que lo único importante es tener dinero? Yo antes lo ponía de ejemplo cuando pensábamos, antes, le estoy hablando de hace 10 años, cuando pensábamos en Tamaulipas, ¿no? Que había estos dichos entre los muchachitos que andaban de sicarios, de mejor 5 años como rey que 50 como güey, ¿no? Pero la neta es que yo creo que eso ahora está en las canciones de reggaetón, en las canciones de trap, que está entre lo que platican los chicos de, pues no sé, entre 13 y 20 y tantos años, y eso a mí no me lo cuentan, yo lo veo, ¿no? Entonces, no creo que estas generaciones sean peores, creo que el capitalismo se ha puesto cada vez peor. O sea, en ese sentido sí veo el peso de la estructura. Y algo interesante, retomando lo que ustedes comentaban, bueno, entrada, creo que son muy útiles estas referencias culturales porque ahorita que mencionabas, Paco, lo de la caída en la bici, y yo platicar de después de una golpiza regresé con más seguridad a la prepa a la que asistí al final, ¿no? Es esto de algo cambió dentro del Otso, ¿no? Que es parte de los memes, y creo que es cierto. O sea, hay un punto en el que la violencia te invita a un cambio de paradigma, y yo incluso ni siquiera para irnos tan lejos con referentes culturales pienso, es que estamos cargados de esos ejemplos que nos llenan de emoción, ¿no? Está el Club de la Pelea, no sé si todos lo han visto, yo creo que sí, en la que, claro, esa violencia te emociona y entiendes cuál es el sentido, ¿no? De esa violencia para cambiar de paradigma. Entonces, de fondo creo que en las fantasías de todos cruza cierta dosis de violencia para poder hacer un cambio, ¿no? Para poder hacer la diferencia en tu entorno o en tu propia vida, no sé. Eh, bueno, y volviendo a esto que ustedes platicaban de los alumnos, yo algo que observo mucho, yo doy clase, creo que Paco también, pero doy clase en la tarde, ¿no? Entonces,
pues la neta es que yo muchas veces intento sacarles plática, como de decirles que a mí me hace mucho ruido el modelo de científico social que siempre está hablando de otras cosas, de otros fenómenos, ¿no? Que están por encima, ¿no? O sea, están hablando del arte contemporáneo, están hablando de un montón de cosas. Puede ser que ni tengan la formación para ello, pero están hablando de un montón de cosas que son lejanas, la verdad, ¿no? Y digo, ¿y ustedes hoy? Alguno de ustedes va a regresar a Chimalhuacán, otro va a regresar a Texcoco, otro va para Coacalco, y ni siquiera se atreven a mencionarlo porque parece que aquí estamos platicando de otras cosas, ¿no? E incluso he visto cómo aprenden a sobrevivir hablando de esas otras cosas, ¿no? O sea, cómo ser snob y sobrevivir, ¿no? En mi paso por la universidad, aunque en mis redes miente madres, ¿no? Pero yo en las clases sé cómo tengo que sobrevivir. Entonces, eso me hizo pensar de 2019 para acá, cuando se dio todo esto que yo les comentaba en el programa pasado en el que estuvo Paco, fue un año difícil justo porque andaban buscando chivos expiatorios por todos lados. No sé si lo recuerden o si lo hayan visto, pero hasta vi un video de un CCH, creo que la Azcapotzalco, en el que los morros hicieron como una fila india para que sacaran a un profesor que creo que les hablaba feo, ¿no? O sea, ese ni siquiera lo estaban acusando de acosador, de violentador, sino que les hablaba feo, ¿no? Y se lo madrearon en fila india mientras salía, ¿no? Escoltado por algún funcionario. A mí eso me preocupó mucho y yo veía una generación celebrándolo y dije, claro, ya llegamos a ese punto en el que están buscando chivos expiatorios para la violencia cotidiana que sin duda sufren. Y claro que yo, no, yo estoy seguro de que la sufren también de parte de profesores de distintas maneras, porque uno como profesor también la sufre, la neta, ¿no? O sea, de otros que están más arriba, o sea, sufres las jerarquías, sufres un montón de cosas. Entonces yo no dudo que un alumno pueda llegar a sentir ese tipo de violencia, pero nada justifica que agarren a una persona que al final... Yo les platicaba a los alumnos en esos semestres como, miren, yo tenía profesores que llegaban y te contaban su vida, ¿no? Que se atrevían a decir cualquier madre así, y jamás me pasó por la mente, bueno, ya no digan no entrar a la clase, pues no, la neta yo no soy este tipo de persona, yo siempre entro, ¿no? Pero jamás me hubiera pasado por la mente pues, soltarle un zape o lo que sea, pues no, la neta no, ¿no? Me preocupa este punto al que hemos llegado y yo lo que veo, o sea, ahorita que leyendo los textos que mandó Víctor, pensaba como, claro, es que yo en la facultad me he dado cuenta de que pues esta banda trae muchos problemas, como todos, ¿no? Están hartos del encierro, no sé, y el enemigo es el director en turno, ¿no? Es como, todos mis problemas son culpa del director o la directora, en este caso, ¿no? Y yo pienso, claro, pues es como con el presidente, ¿no? O sea, como esta banda que dice, a mí me va mal desde que entró AMLO, ¿viste? Bueno, pero podrías analizar un poco la intermediación que hay entre AMLO y tú, ¿no? O sea, ¿qué tanto está pasando? Y por qué tú piensas es culpa de este güey que tengo ahí enfrente. Pero yo lo veo en la facultad y creo que es más fácil señalar al culpable de tus problemas dentro de una institución como la educativa, ¿no? Que pensar en toda la violencia cotidiana que estás sufriendo, que de alguna manera manifiestas ahí y estás buscando un chivo expiatorio para sacarla, ¿no? Y esa es un fenómeno que yo observo. Entonces a mí, leyendo estos textos, en eso pensé, en que yo observé esa hambre de sangre, ¿no? Pero una sangre justificada, ¿no? Porque además es como, hay ciertas causas que son contemporáneas, que entonces justifican el linchamiento, ¿no? Entonces creo que lo que yo decía, distinguir entre agresiones y agresiones, yo la neta sigo sin justificar el que, pues es que tal profesor nos habla feo, ¿no? Vamos a quemarlo. Y digo, no, pues obvio sí, sí, qué bueno que se quejen. La verdad yo nunca le he hablado feo a mis alumnos, eso quiero pensar, igual y sí un día. Pero justo si un día lo hago, no, creo que hay un paso antes, ¿no? De diálogo, de lo que sea, a este linchamiento público. Y creo que ese tipo de linchamientos públicos que vemos cada vez más y que vamos a seguir viendo, creo yo, responden a que de alguna manera estamos buscando estos sacrificios todavía, ¿no? O sea, vamos a sacrificar a tal. Y todavía es una lógica, hay una gran contradicción en los movimientos contemporáneos, porque de entrada sí identifican que las violencias son estructurales. Esto que comentabas, Paco, de los feminicidios, yo creo que, por supuesto, o sea, creo que lo que se ha notado es que hay un movimiento actual, el cual celebro, el que ha puesto en la agenda algo que ya estaba ocurriendo y que venía ocurriendo y que a todos nos daba miedo que le pasara a alguien cercano, pero era un tema que no estaba en la agenda, ¿no? Entonces, qué bueno que esté en la agenda, pero lo que están evidenciando es un problema estructural. Pero al mismo tiempo,
creo que hay una lógica, ya no en ese movimiento, sino en toda la sociedad contemporánea, eso lo creo, porque lo veo con cualquier tema, pero el problema son las manzanas podridas. Entonces vamos a acabarnos a esas manzanas podridas, ¿no? En redes, en fila india, pues, cadena perpetua, ¿no? Pena de muerte. Yo creo que ya hay gente que le hace mucho sentido la pena de muerte, ¿no? Por eso el Partido Verde llegó a sacar votos en algunas elecciones anteriores. Veo esa gran contradicción entre, parece que ya comprendimos que hay una violencia estructural, pero la respuesta que encontramos es el castigo a los chivos expiatorios. Y ya, creo que Vic quiere decir algo. Sí, ahorita que mencionabas esto, Axel, se me ocurre también relacionarlo con me acordé, ¿no? De este ejemplo de que al güey al que encueraron en la combi, ¿no? Que hasta le hicieron remixes, memes y todo ese pedo, ¿no? O sea, y bueno, yo la neta no celebro los linchamientos, así como, pues, o sea, el que mata por un phone, tanto el que mata por recuperar un phone, para mí están en la misma línea, ¿no? O sea, para mí son equiparables, ¿no? Pero, por ejemplo, sí tiene mucho sentido este pedo, ¿no? O sea, si eres del Estado de México, aquí sí apelo ahora a la estructura, ¿no? Si eres del Estado de México, te tienes que chutar todos los días la combi o el camión hacia el metro y sabes que tienes un chingo de posibilidades de que te tuerzan, ¿no? De que la rata te tuerza. Y ya no solamente, la banda aguantaba vara, ¿no? Y decía, va, cámara, me van a tumbar. Sus razones tiene para que me tumben, ¿no? Pero pues la banda se hace más agasajada, ¿no? Y ahora ya no nada más tumba, sino matan, ¿no? Con muchísimo mayor frecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La banda, pues sí llega un momento en el que cámara, ¿no? O sea, busca como este equilibrio, ¿no? Busca esta forma de jalar, de recuperar el orden, ¿no? Porque la banda a la rata se está pasando de lanza en las combis, entonces hay que marcar un freno, ¿no? Y es lo que le pasa al güey ¿no? Al que tuerce, o sea, que se hizo, o sea, así un pinche famoso, ¿no? Que lo bajaron encuerado y todo el pedo, ¿no? O sea, como la banda vio la oportunidad, ya no trae el tubo, el otro güey no se subió, pues presta, ¿no? Ya estamos parejos. Y la violencia fue capaz de cohesionarlos, no eran güeyes que no se conocían, que se toparon en la ruta, ¿no? O sea, güeyes que coincidieron en la ruta, pero que dijeron, a mí me han asaltado. O sea, cualquier usuario de transporte del Estado de México, yo creo que ha sufrido estos pedos, ¿no? Entonces, el ser objeto de esa violencia y el poder ejercerla de regreso, pues también los vincula, ¿no? Los hace unirse y pues le dan en su madre al otro güey, ¿no? ¿Por qué? Pues por todas las que me han hecho, ¿no? Cuando ¿cómo se llama? Cuando estoy en el transporte colectivo, por todo lo que me han robado. ¿Y qué decía la banda, no? No, es que se quisieron, eso quiere el sistema, que nos peguemos entre nosotros, cuando los amos de la violencia, los que abusan, los de los sueldos, están en otro lado. O sea, sí, no dudamos que está esa parte, pero los asaltos responden a otra dinámica, ¿no? O sea, pensar que los asaltantes del transporte colectivo responden a intereses, o sea, ya está como que sobredimensionarlo, ¿no? Pero pues esta banda pues estaba reaccionando pues por lo cotidiano, ¿no? Pues porque todos los días se pasan de verga con ellos, porque sabes que subirte al transporte colectivo en el Estado de México es casi echarte la persinada porque no sabes en qué va a terminar, ¿no? Entonces, pues tenías la posibilidad de redimirte, pues a ese güey le tocó ser pagador, ¿no? O sea, esta figura del chivo expiatorio, ¿no? O sea, cuando la banda sufre el agravio, hasta es parte de los dichos populares, ¿no? Pues no, yo no busco quién me la hizo, sino quién me la paga. O sea, esa figura del pagador cotidiano está ahí, ¿no? Está todo el tiempo, está presente en en nuestro imaginario, ¿no? Y es precisamente también igual lo podríamos relacionar, ¿no? O sea, sí hay una violencia, pero hay otra violencia que sirve para reestructurar, ¿no? Y es un ándele, ¿no? Pum, pum, y no que venías muy león, ¿no? Y ponerlo en su lugar y encuerarlo, exhibirlo y bajarlo a putazos, ¿no? O sea, que no se parece a la exhibición que hace la banda universitaria y todo eso, ¿no? Esa banda no le entra a estas dinámicas, ¿no? Pero pues la otra banda, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Lo mostraron, ¿no? También hasta como una especie de suplicio, ¿no? Ya no desde arriba, ya no, sino, o sea, entre la parte cotidiana
también se puede estructurar, se puede organizar, puede recuperar un poco de confianza, de orden, de seguridad, ¿a partir de qué? Pues a partir de que le dieron en su madre a ese güey, ¿no? Y es que quede claro, ¿no? Que quede claro, o sea, que si para recuperar la tranquilidad, ya ni siquiera mi fondo, o sea, pues para poder viajar medianamente en el transporte colectivo, pues hay que soltar putazos, ¿no? Y hace poco, ya vinculándolo también, veía igual una nota, ya tiene un par de años, ¿no? Pero me equivoqué, en donde dicen que igual sobre la Texcoco Lechería, agarran a la rata, se lo empiezan a madrear, pues le dan una putiza así, pero muy cabrona, y creo que hasta le volaron los ojos, ¿no? Y pues, o sea, toda la banda se echó a correr, toda la banda, pues la neta, yo no sé, y cuando llegan, pues preguntan, ¿no? ¿Y hacia dónde corrieron los que se lo madrearon, ¿no? Los que lo dejaron en esas condiciones, yo no sé, ¿no? O sea, esa misma violencia, cohesionando a la banda, ¿no? Haciéndolos uno, yo no vi, la neta, yo no lo vi porque traía una bufanda, ¿no? Pues creo que venía de azul, y le preguntan al otro, ¿sí venía de azul? No, pues yo lo vi de rojo. ¿Hacia dónde se fue? Hacia allá. Sí, seguro, no, que yo lo vi que se fue para allá. O sea, dando todas las indicaciones para que quienes ejecutaron este sacrificio, pues no sean presentados frente al orden, ¿no? Al orden establecido, al orden institucional, pues dan un montón de pistas falsas, ¿no? Era un chavo, ¿no? Pues es que yo vi que era un señor, no, es que era este güey, ¿no? O sea, unidos, ¿no? Unidos por este sacrificio, ¿no? Unidos por este rito de dar una putiza pues para decir, ya no se pasen de verga, ¿no? También. Entonces, pues es bien, pues esta parte está interesante, ¿no? También, o sea, porque sí es el orden, pero también hay algo que subyace ahí que subyace de fondo, ¿no? Que bien se podría vincular con este pedo, ¿no? Y que a final de cuentas, pues tanto la rata como los usuarios del transporte colectivo son esas víctimas anónimas, ¿no? O sea, que la banda lo ve así como, pues sí, o sea, pero tampoco se preocupan por investigar si los güeyes o sea, no se preocupan por detener a los culpables del linchamiento, a menos que sea muy mediático, pues porque es así o sea, es un anónimo que se chingó un anónimo, en una de las notas que les decía, ¿no? O sea, que hay víctimas con B grande y hay víctimas con B chica, ¿no? Hay gente que importa seguir, hay gente que importa esclarecer qué pasó, ¿no? Y hay gente que, pues, lo mataron, o hay gente que mató, pero ya, ¿no? O sea, también forma parte de este orden social, ¿no? Y de esta diferenciación. Existen las víctimas con B grande y existen las víctimas con B chica, ¿no? Entonces ya era lo que quería decir. Que yo creo que estas víctimas, por ejemplo, pues obviamente el rata que se sube a sacar el camión, pues también es parte de la violencia estructural que tenemos en el país, ¿no? O sea, Sí, Sí, oye, el que sí. ya impuso su voluntad ahí fue tu perro, contigo. Sí. sí, Sí. hasta me está mordiendo. Esa violencia se aprecia siempre, ¿no? Sí. Pues comentar un poquito sobre lo que señala Víctor y ya digamos también como para cerrar por lo menos los argumentos así largos, si quieren peloteamos más, pero bueno, yo con este quisiera ya concluir. Algo que me llama la atención también de nuestra sociedad es que como que desde niños crecemos con esta idea de adorar una violencia como racional y justificada y nos gusta fantasear con eso, ¿no? O sea, con el ángel exterminador, no sé si ese es el concepto adecuado, pero pues, ¿cuáles son, por ejemplo, cuál es el héroe del cómic por excelencia, ¿no? O sea, por antonomasia, el número uno, el primero de todos, ¿no? Pues es Superman, ¿no? ¿Y qué representa Superman? Superman es un tipo que es súper fuerte, tiene muchísimos poderes, ¿no? Es indestructible este cuate. Por alguna razón en algún punto lo matan, pero el tipo es indestructible, ¿no? Y él, pero además él tiene este conocimiento, tiene una racionalidad plena donde él sabe qué es lo justo para todos, ¿no? O sea, es mejor que todos los seres humanos. Es una representación del Estado hecha personaje de dibujo, ¿no? Que al principio Superman era medio, ¿cómo decirlo? Tengo entendido que era medio un forajido, ¿no? Y que la ley lo percibía, pero finalmente él aparecía como la verdadera ley. Y creo que desde niños nos gusta pensar como en esta posibilidad de que existe, ya sea porque nos organicemos un poco
en lo que comentaba Víctor, ¿no? Porque nos organicemos y acabemos con lo que nosotros consideramos que es el culpable de nuestros problemas, el que va a ser el pagador, como lo menciona él, o que nosotros en algún punto vamos a tener como un superpoder, vamos a ser más fuertes que los demás, vamos a ser más poderosos, vamos a ser más sabios y vamos a hacer la verdadera justicia, la que no se ha llevado a cabo porque quienes están ahorita ejerciéndola son corruptos o alguna cosa así, ¿no? Entonces como que siempre estamos añorando esa justicia que nos venga desde arriba, que no la podamos ejercer nosotros, por lo menos no de manera bien organizada o racionalizada. Ahora, pensando un poco en los medios, yo creo que este rollo como de culpar a los medios de la violencia que existe, pues obviamente no tiene bases, no tiene sustento, pero también hay que ver una cosa, y no necesariamente es culpa de los medios, pero cómo la violencia vende. La violencia es un gran negocio. O sea, cuando pasó este tema del asaltante este que le pusieron una madriza y lo encueraron, ¿no? Y todo esto, los primeros extasiados con el tema eran los medios de comunicación, o sea, convirtieron eso en la nota, pues por lo menos de la semana o del mes. Hicieron algún tipo de investigación, fueron a preguntar qué o qué pasa en esas combis, en esa ruta, hablaron con alguien. No, 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 no se hizo ningún tipo de investigación, simplemente se celebró el salvajismo con el que este cuate fue tratado, que lo único que hace es incrementar más pues, la violencia para todos lados. O sea, si tú como asaltante ves que ahora corres el riesgo de que las personas, de que alguien se suba armado o que las personas te ataquen hasta matarte, pues también entonces tú como asaltante vas a ser más violento y no vas a dejar, no vas a abrir la puerta a que pase absolutamente nada de eso. Celebrar eso es una gran estupidez. Sin embargo, los medios de comunicación hicieron una orgía de ese tema, a pesar de que yo creo que ellos son los primeros asustados de ver que el pueblo pueda ser así de violento. O sea, los primeros que les tiene que dar miedo es a ellos. Sin embargo, lo utilizan de esta forma catártica, porque para mucha gente, y no voy a pecar de santo aquí, pues, o sea, yo afortunadamente nunca he sufrido un asalto de ese tipo. También afortunadamente nunca tengo que vivir en el Estado de México, pe- perdón, pero Qué pero, manchado. pero, pero sí es catártico hasta cierto punto. O sea, sí lo ves y dices, no manches, pues ese cuate, yo no sé si ese cuate alguna vez golpeó a alguien, mató a alguien, violó a alguien. Una amiga, una vez me contó una historia de que hacían un asalto de esos, los cuates que se subieron a asaltar ya se la querían llevar, ¿no? O sea, este tipo de situaciones que pues sí súper fuertes. Yo no sé si ese personaje hizo algo así, pero en ese momento la apagó y en él se vieron reflejados todos los asaltantes de todo México, ¿no? Y toda la gente lo celebró hasta cierto punto, o sintió cierta satisfacción de ver que eso pasara. También porque vuelvo al punto de que desde niños hemos como crecido con esa idea de que cuando el que hace las cosas mal le cae todo ese peso de la violencia, está chido y hay que celebrarlo, ¿no? Entonces, pero bueno, más allá de eso y de nuestros sentimientos, que es justificados o no justificados, a mí lo que me parece perverso es el papel que tuvieron ahí los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, ¿no? O sea, saliendo a vender esta nota porque la supervendieron, o sea, y la gente no se cansaba de verla y de filosofar, o sea, y no quiero caer desde luego en el punto de déjennos filosofar a nosotros que fuimos a la escuela, porque esa sería la peor estupidez de todas, pero pues, también hay gente que se saca cada argumento que pues, te da miedo, ¿no? O sea, te asusta, porque, o sea, simplemente si ya vamos a permitir que cualquier persona haga justicia por su propia mano, pues ¿qué va a pasar el día de mañana? Que yo, no sé, esté en la calle por alguna razón y alguien me vea raro, porque, pues, no sé, porque ando barbón, porque ando de una forma o de otra, y de repente decidan lincharme. O sea, a qué tipo de sociedad nos va a llevar eso? Entonces, a mí me parece que ahí hay un gran riesgo, ¿no? De como sociedad hacia dónde podemos avanzar. Y no por cómo seamos como sociedad, sino también por esta relación enferma que luego tenemos con los medios de comunicación, ¿no? Y la forma en la que ellos pues hacen su agosto vendiendo notas escandalosas. Y bueno, finalmente, pues más que hablar, volviendo, creo que tocando un poco lo que ya había mencionado Axel hace rato y que yo creo que sí tiene que ver, pues esta precariedad en la que vivimos,
Yo no sé si el pasado era mejor o el presente es mejor o el futuro va a ser mejor, no lo sé. No tengo forma tampoco de saberlo porque todo se va moviendo, nuestra moral es lo primero que se va moviendo, pero lo que sí hay son estadísticas de cómo están las cosas, ¿no? Y ahí sí vuelvo a ser economista y prefiero apelar a esas estadísticas. Y lo que estamos viendo es que vivimos ahorita en una sociedad pues tan precaria como la sociedad de hace 120 años, ¿no? La sociedad occidental de hace 120 años. ¿Y qué provocó eso? O sea, además de que provocó guerras y destrucción, pues finalmente también provocó pues algunos de los peores crímenes de la humanidad. Entonces, eh, y la llegada de los fascismos y todas estas cosas que otra vez estamos viendo, ¿no? O sea, de repente nos gusta pensar a veces como marxistas que el hartazgo se va a transformar en revolución, se va a transformar en esta violencia justificada, en esta violencia, en este fuego purificador. Pero no, también ese hartazgo finalmente puede llevarnos a cosas peores, como el fascismo, y que yo creo que lo estamos viendo ahorita en este momento, y que, digamos, pues, ¿cuál es la esencia del fascismo? Pues apelar a los sentimientos, apelar a las emociones de la gente, no a lo racional. Digo, también lo racional está muy sobrevalorado, pero sí este rollo como de apelar a lo que, al estómago y ya, ¿no? Entonces, pues otra vez, ¿no? Ahí vamos para allá. Y estamos corriendo un riesgo muy fuerte de llegar a ese tipo de situaciones, pues donde la violencia se utiliza para lo que nosotros queramos que sea justo, aunque sea injusto para los otros. O sea, la gente hoy en Alemania, pues sí, seguramente, digo, por lo que me han contado, Alemania es como Berlín sobre todo es una cicatriz hecha ciudad, ¿no? Y hoy hablar de los crímenes del nazismo, pues allá en Alemania se habla con mucho dolor, pero en su momento, y se habla con dolor porque en su momento hubo mucha gente que los vio pasar y no hizo nada, ¿no? Entonces nosotros también hacia dónde estamos transitando y tiene que ver con el planteamiento inicial que decía Víctor, ¿no? O sea, siempre estamos culpando a los otros, eso también es un hecho, ¿no? ¿Quiénes son los culpables de que México sea pobre? Pues los otros, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen muchos hijos? Los otros, los pobres. Yo soy pobre, pero yo no soy como ellos, yo soy otro distinto. O sea, siempre estamos pensando que es el otro el culpable de los temas, ¿no? Que dicho sea de paso, yo no creo que el problema sea sobrepoblación, ¿no? En términos de contaminación, pero bueno, ese es otro tema. Y ya, nada más eso. Y pues ya, con eso yo concluyo y ya si quieren peloteamos cualquier otra idea. Sí. No, yo nada más quería agregar que a este carácter de las víctimas con B grande y las víctimas que no importan, ya lo había mencionado, lo mencionó Víctor ahorita, yo lo había mencionado, Paco, cuando hablamos del personaje de la chica que nos conmovió a todos, ¿no? Por tener ciertas cualidades físicas, ¿no? Y en el relato que se resaltan, aunque quizá te pase desapercibido, pues se resaltan, ¿no? Esas cualidades en ese capítulo en particular, además. Eh, pero como la neta, y lo dijo Paco muy bien, pues tú sales de tu casa, ¿no? Vas al súper y la neta te vale madre lo que le está pasando a alguien en la esquina, ¿no? También porque creo que dentro de esas violencias que aprendes, con las que aprendes no sé si a vivir o a sobrevivir, ¿no? Sin sonar alarmista, pero digamos que entiendes que tienen que estar ahí. Sabes que puedes acabar en un problema muy grande cuando te metes en lo que no te importa, ¿no? Dicho así en términos muy coloquiales. ¿A qué voy? A que yo sí crecí, y creo que todos, no sé, con muchas historias de no, pues tal se paró a ayudar y resulta que al final se lo llevaron a él y terminó con un cargo de no sé qué. Y entonces también creo que es algo que no se comenta tanto, pero el hecho de que no, pues digamos que no haya comunidad, tiene su lógica sistémica también, ¿no? O sea, no creas comunidad porque sabes que, mira, si ellos tienen un problema y lo van a solucionar así, que lo solucionen entre ellos, ¿no? O sea, al final es como esto con lo que sobrevivimos mucho tiempo en México. Yo la única vez que fui al norte fui a Chihuahua y, y pues la pregunta, ¿no? Acababan de matar ahí ¿dónde fue? Ay, no me acuerdo si se llamaba Parral, pero una población así, como a 20 chicos que estaban jugando fútbol, ¿no? Así. Ajá. Y les preguntabas, fuimos ahí, además, me acuerdo, ahí nos quedamos a dormir y demás, y le preguntabas al chavo que nos traía
en una combi, ¿no? Que además era el hijo del dueño del hotel. ¿Y aquí cómo está lo de los narcos? No, pues se matan entre ellos, ¿no? Y creo que era una justificación con la que habíamos vivido mucho tiempo, pero que cada vez te das cuenta, sobre todo, pues no sé, Paco y yo, que somos de Michoacán, bueno, mi familia al menos, Beto, Víctor y yo, que somos del Estado de México, cada vez entendemos más que eso no es cierto, ¿no? O sea, que la verdad no sabes a quién le va a tocar esa violencia y que va a ser muy fácil decir, pues es que andaba en algo, ¿no? Yo lo he pensado, yo por ejemplo ando tatuado y pienso, el día que me pase algo, van a decir, pero se le descubrieron un montón de tatuajes. No, de verdad, o sea, entonces, ¿y saben de qué me he dado cuenta? Yo platicaba con Beto apenas el sábado, de este compa, el actor, ¿no? Que yo lo conozco, supe que era actor ese día, ¿no? El tal Benito, como un personaje popular, que mataron aquí en Cuautitlán, o que se murió en Cuautitlán, ¿no? Porque dicen que él se disparó, bueno, todo eso. Yo le decía a Beto, no, la neta sí pinta que no era un ciudadano ejemplar, ¿no? O sea, hay mil teorías al respecto. Sí pinta que, güey, pues no era así que tú digas una persona muy razonable, ¿no? Seguro reaccionó mal o andaba pedo o lo que sea. Dije, pero la neta, pues desconfía de la policía, ¿no? Y desconfía de lo que te digan, o sea, y entonces yo lo vi en los medios hablando de estos que se mediatizan a manera de sacrificio. La lógica ahorita es mucho más perversa que en otro momento, porque en otro momento, incluso el intento de santificar a Paco Stanley, ¿se acuerdan? Así que renuncie Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Porque mataron a Paco Stanley. Es como, güey, pues ese es desmadre de ustedes, ¿no? Pero bueno, intentaron santificarlo, ya luego salió el lado B, ¿no? Porque pues es una lucha mediática, evidentemente el gobierno iba a ir filtrando también para defenderse, el gobierno de la Ciudad de México. Pero en este caso fue muy rápido, o sea, primero fue como, no, pues que policías le robaron tal cosa, que miren, que tales videos, y después lo bajaron así mismo de rápido, ¿no? O sea, se filtraban videos del compa tirando, ¿no? O sea, con su arma, del compa consumiendo drogas, y todo eso, como tú dices, Paco, es un festín, una orgía en los medios, ¿no? O sea, y que así como dicen, oye, es que sí es un problema la policía del Estado de México, así mismo dicen, pero esta persona era una mierda, ¿no? O sea, es un sube y baja de emociones, y en realidad lo que queda, creo yo, es la parte, pues nada más reiterar lo que ya había dicho, me preocupa esta lógica de, no, claro, ya entendemos, nosotros, ¿no? Que estamos en la discusión así, en teoría, pues que en redes tenemos gente universitaria, supongo, ¿no? Entonces, no, la violencia es estructural, toda la razón, hermano, ¿no? Y como dice Paco, y nosotros aspiramos a que se identifique además que hay una clase dominante, ¿no? Que sostiene al menos de manera sistémica la lógica de esa violencia. No es que en sí mismo sea, pues a lo mejor no es que todos sean perversos de entrada, aunque pues también está el dicho, ¿no? De ningún burgués es inocente, que está en una rola de los chicos del maíz, pues tiene sentido, la neta, ¿no? O sea, sí, o sea, no, pues ninguno de ellos puede ser inocente porque justo abonan a la marginalidad, a la precariedad, pues de las mayorías, ¿no? Y nada bueno va a salir de esa marginalidad y de esa precariedad en la que estamos la mayoría. Eso es casi, para mí es evidente al menos. Pero bueno, está esa identificación de lo estructural, pero creo que la gran mayoría se aleja de esta lógica que pudiéramos tener nosotros, ¿no? De identifiquemos pues a los posibles culpables, sino es como, sí, es una violencia estructural, pero por eso hay que ir con todo contra las manzanas podridas. Creo que ahí es donde nos enfrascamos en este festín, pues ahí del señalamiento, en el cual los medios siguen lucrando. Creo que han encontrado ahí su nicho, ¿no? Porque yo compartí por ahí un par de capturas de pantalla de Proceso entrándole a esta onda, ¿no? ¿Qué es la sustancia, qué es el THC que le encontraron al actor, ¿no? Es como hijos de la... O sea, y es Proceso, ¿no? Que es una revista que pues uno pensaba como, güey, es la revista para informarme. Y pues creo que ahí están encontrando su nicho de mercado ahorita, en el morbo. Sí, que hay, por ejemplo, respecto a lo que acabas de decir de vamos contra las manzanas podridas, creo que un ejemplo muy grande es el Chapo, ¿no? O sea, el hecho de que lo hayan capturado, incluso a su hijo, pues ya dice, ya están haciendo algo, pero eso ¿qué desencadenó? Llegó un punto en el que desencadenó un chingo de problemas, incluso en Polanco, ¿no? Un tiroteo ahí, de narcos ahí en Polanco, o sea, güey, pues, es ya son
problemas muy grandes. O sea, si quieres decir, vamos contra las manzanas podridas, güey, no. Eso lo tienes que eliminar de raíz. ¿Y cómo lo haces? Pues está bien cabrón. O sea, en todos lados hay violencia y siempre va a haber violencia porque siempre va a haber deseo de poder y porque siempre va a haber alguien a quien se le va a hacer mierda y viceversa, ¿no? Alguien va a querer más y te van a hacer mierda a ti porque alguien va a querer más y, o sea, es un pinche círculo vicioso que a final de cuentas, eliminarlo, pues es casi, pues no diría imposible, pero es casi imposible, ¿no? O sea, digamos, entre nosotros, pues no hay ese tipo de cuestiones de poder, ni de envidia, ni nada, ¿no? Pero en la sociedad en sí hay, pero en la sociedad en sí, pues siempre hay y siempre lo va a haber, ¿no? Es tan sencillo como que, pues porque él tiene unos rufles de queso y yo tengo unas sabritas, güey, ¿no? Esa sabe más chido, güey, ¿no? O sea, no sé, güey, ya desde ahí ya empieza un conflicto que puede generar una puta violencia. Pues sí lo aprendes de morro. O sea, estaba en uno de los textos que mandó Víctor y sí es cierto. O sea, yo la neta sí recuerdo haber crecido envidiando a los que tenían juguetes más chidos, ¿no? Entonces, creo que me ayudó mucho que sí me daban discursos muy adultos para mi edad y como que aprendí a tener conciencia al respecto pero pues yo me imagino que toda la gente crece pensando justificado, ¿no? En términos estructurales, pues necesito tener más, ¿no? Y necesito hacer lo que sea necesario para tener más. Sí, 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 definitivamente. sí, eso es con lo que yo, digamos, quería cerrar, que pues sí es un poquito difícil lidiar con esta situación, pero si entiendes que, o sea, si llegas a minimizarlo, pues puedes a lo mejor lograr algo, ¿no? Digo, o sea, te digo, es casi imposible porque va a haber un punto en el que vas a tener que ser reactivo a la violencia de alguien, ¿no? O sea, eso siempre va a ocurrir, siempre vas a tener que intentar, pues, al menos sobrevivir, ¿no? Y eso requiere violencia. Entonces, pues sí, nada más llévenlo, o sea, sean lo más pasivos Llévenlo, posible. llévenlo leve, lleven su violencia Sí. leve. Y vayan Es a realista lo que terapia. estás diciendo. Y vayan a terapia también, ¿no? O sea, no hay por qué estar reproduciendo todo a fuerzas. ¿Tú qué opinas de la terapia, colega? Tú me acabas de decir, ¿no? Que es algo que apenas experimentaste y que ¿con Sí. qué te quedas? ¿Crees que sí funciona, pues, para estas? Pues fíjate que justamente ahorita platicando hay cosas que de repente me generan dudas, ¿no? Porque, por ejemplo, en algo de lo que me recomendó, y también, ¿no? Que en algún punto te dice la terapeuta, es así como el rollo de, pues la vida es injusta, ¿no? O sea, tampoco te quiebres tanto la cabeza o esperando que sea justa. Y no sé, o sea, a mí eso como que sí me mete en un dilema fuerte de como lo que tú has aprendido o como los valores con los que pues creces y hasta cierto punto pues los que tú te construyes, ¿no? Digo, porque pues no es que yo haya crecido, digo, en mi casa pues sí me dieron como bases de eso, pero pues no es que yo haya crecido siendo un convencido del marxismo, ¿no? Pues más bien eso ya es como que conforme tú vas avanzando y que se compagina con las cosas que aprendiste en tu casa, ¿no? Pero pues para mí sí es difícil, ¿no? Como decir, pues es que el mundo es injusto y entonces pues también aguántate un poco, ¿no? Porque eso es lo que hay y si te gustó. Y me cuesta trabajo, ¿no? Como aceptar eso, pero pues la neta es que tampoco pues, te vas a cargar tú todos los problemas del mundo en tus espaldas. Eso también sería muy idiota de parte de uno, ¿no? Entonces hasta cierto punto lo entiendo y pues como que lo vas, pues tratando de asimilar, ¿no? Y de considerar. Pero bueno, fuera de eso, yo creo que pues sí es necesario, ¿no? Sí te cae, sí es como que algo que te cae bien porque, pues a final de cuentas, pues uno, ahora sí que vives, pues como te da a entender la vida, ¿no? Y digo, pues, no sé, como que tampoco es como que
pues todos en este mundo vayamos a una escuela de cómo vivir la vida, ¿no? Eso es imposible. Entonces yo creo que sí llega un punto donde necesitas como la orientación de alguien que más o menos tenga una formación para ayudarte en eso. Tampoco creo que sea la panacea, ¿no? Y tampoco creo que todos los terapeutas funcionen, pero pues, yo creo que sí, creo que hay cosas donde es necesario, por lo menos sí creo que necesitamos todos experimentarlo, ¿no? Ya cada quien tomar su decisión. Y pues también ver qué tipo de terapia, ¿no? Porque pues creo que cambia mucho de uno a otro. Y pues digo, cuando yo estaba chavo, ese rollo de la inteligencia emocional y esas cosas me parecían pues estupideces como de libro de superación personal, pero pues creo que hasta cierto punto sí necesitamos como que aprender a lidiar con eso, ¿no? Digo, pues ahí están las películas esas de Pixar, como para darnos una primera lección de eso. Con todos los chantajistas con todos los chantajistas que dije que son la otra vez, pero pues creo que sí también te ayudan como a ir entendiendo parte de eso, de esos problemas de la vida de uno, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Y entonces, no, pues gracias por compartir, Julio. No, pues, con gusto. Víctor, ya para cerrar. Para cerrar, sí me gustaría, por ejemplo, yo tengo ahí de entrada estudié socio, ¿no? Y yo puedo identificarme mucho con las propuestas tanto de Paco como de Axel, ¿no? O sea, sí concuerdo en el 99% con ellos, ¿no? De lo que dicen. Pero sí hay otra cosa que también me ha costado trabajo pensar, que siempre se los digo, ¿no? Desde la filosofía, desde que me pasé a filosofía, hay cosas que no se resuelven tanto cuando apelamos a las estructuras, ¿no? Y es algo que yo siempre batallo, o sea, siempre estoy batallando con los conceptos de sociología y aparte, y en filosofía, ¿no? Siempre, le estoy batallando muy cabrón. Y por ejemplo, a mí de la violencia me atrae también desde el lado filosófico porque apela a cuestiones que no se ven desde lo social, ¿no? O sea, que sí pasan por alto, por ejemplo, yo hablo desde la sociología, ¿no? Que pasa por alto la sociología y que va inmediatamente a la violencia estructural, a la violencia de las instituciones, a la violencia, o sea, que sí va inmediatamente a eso, ¿no? Pero creo que también se puede hacer una lectura, o sea, obviamente el individuo es social, ¿no? El individuo no se hace solito, ¿no? Pero yo creo que tampoco queda anulado por la estructura social, ¿no? Sí, es más el peso social que hay en cada sujeto, pero hay algo que queda de él, ¿no? Hay algo que queda propio de este sujeto y que ahí podemos encontrar también un montón de cosas así, ¿no? Ahorita les comento de rápido, ¿no? Cuando hablamos de un tema medianamente parecido en una clase de filosofía económica, pero hablábamos de deseos, de mercancías y todo este pedo, eh, o sea, yo no podía entenderlo, desde cómo la banda estaba platicando o pensaba que sus deseos sí podían ir con independencia de las normas sociales, ¿no? Con independencia de su formación moral, social y demás, la banda decía, no, pues sí se puede, ¿no? Y a mí me costaba muchísimo trabajo, ¿no? Hasta yo le decía, güey, pero hasta nuestra forma de ejercer nuestra propia sexualidad, ya así, o sea, en la intimidad con otra persona, está completamente atravesada por cuestiones sociales, ¿no? O sea, yo apelaba a eso, ¿no? Y, o sea, no, neta, quedé acá como pinche chamaco, ¿no? Quedé así bien chato, ¿no? Porque la banda sí estaba diciendo, no, pero es que hay algo del deseo, hay algo del sexo que puede llegar a escapar a los convencionalismos sociales, ¿no? A estas interrelaciones sociales, sí hay algo que queda ahí intacto, ¿no? Que le es propio al sujeto, ¿no? Y hablaban de deseos y sexualidad, ¿no? En ese caso, deseos y sexo. Y pienso que lo mismo puede pasar con el deseo y la violencia, o sea, sí, comprendo todo esto que dijeron, estoy de acuerdo en que sí, nuestro ambiente propicia, ¿no? Propicia que esto se desenfrene, ¿no? Propicia que esto se desborde, ¿no? Pero creo que también hay algo ahí dentro del individuo, o sea, con todo y que recaen relaciones, estructuras, instituciones, no logran anular por completo ciertas capacidades deseantes y todo este pedo. Y en algún momento yo creo que la violencia no voy a decir es inherente, ¿no? Y ya chingue su madre, ¿no? Y toda la violencia está justificada, ¿no? No va por ahí, ¿no? Pero yo creo que hay algo, ¿no? Y que por eso resulta seductora, ¿no? Veía, se me olvidó comentarlo hace rato, ¿no? Pero veía un texto ya más académico
con respecto a esto y que decían que el niño, cuando juega a descuartizar, o sea, él no entiende, o sea, él no entiende bajo la lógica del narco, no entiende bajo la lógica de esto le pasó por sapo, ¿no? O sea, que no lo hace con esta cuestión, pero que le resulta hasta cierto punto placentero desmadrar un juguete, desmadrar el carro, la muñeca, todo, o sea y disfruta haciéndolo, ¿no? Desmembrando, no desde esta como nosotros lo comprendemos, ¿no? Lo que desmembrar ya nosotros lo relacionamos por nuestra propia realidad, lo relacionamos con pedos o de paramilitarismo o de narcotráfico, ¿no? Pero está hablando de una cuestión más primaria, ¿no? ¿Por qué el niño descuartiza, ¿no? Y sabe que está descuartizando y sabe que está haciendo eso, pero ¿qué sucede, no? Entonces, es algo que a mí me sigue costando muchísimo trabajo comprender, muchísimo, por la formación social, bueno, en ciencias sociales, pero que me parece que sí podemos llegar que sí le podemos dar cierto crédito, ¿no? Y con esto no justifico al sociópata, con esto no justifico al violador, con esto no justifico, claro que no, o sea, por algo está una sociedad, ¿no? Para frenar precisamente todos estos impulsos, ¿no? Pero hay unos que están ahí, ¿no? Que están latentes, que escapan al orden social, pero que uno se los tiene que guardar, ¿no? O que los sujetos se los tienen que guardar, pero que están ahí y que precisamente no le pueden dar rienda suelta porque terminan con cualquier clase de problemas, ¿no? Y era lo que yo apelaba con los compas en esa clase, ¿no? Pero, o sea, sí creo que hay algo ahí de fondo, ¿no? Hay algo que hay que no logra ser absorbido por completo por lo social, ¿no? Y creo que también esa parte está interesante, ¿no? Sí, sin duda. Ya con eso Sí, está súper bueno eso, ¿eh? Está bueno eso. Sí. Va. ¿Quieren decir algo acerca de eso? No, no. Ya hablamos. Ah, pues está demasiado denso para mí. Sí, sí. Sí. También supera mi formación. Bueno, pero Me deja pensando. Sí, perdón, sí, adelante, colega. imagínense, colega, o sea, yo cuando vi un poco más de filosofía fue cuando estuve en sociología, porque pues mucha de la sociología pues ha tomado un montón de elementos de la filosofía y se me hacía súper complicado, ¿no? O sea, de verdad que yo decía, no manches, estos cuates sí están en otro, o sea, creo que la mayoría de las discusiones que tenemos así como que en la vida cotidiana están muy lejos, ¿no? De ser, pues, por lo menos lo que ya discutían los fundadores de la filosofía. No sé si estamos, pues, muy limitados en ese aspecto. Sí. Yo la neta he sentido en ciencias sociales que la mayoría finge que le entiende, o de plano, como yo lo hago desde la honestidad intelectual. Yo sí, cuando empiezan a filosofar, le digo, no, ojo, o sea, eso es otra cosa. O sea, aquí yo le estoy enseñando teoría para que la apliquemos a fenómenos sociales, ¿no? Desde esa concepción. Sí, Pero, pues la neta no, se arriman a un árbol equivocado, porque la neta no. O sea, si empezamos a filosofar, pues nos vamos a extraviar, ¿no? Yo sí, tampoco, pero me parece un elemento interesante para la reflexión a futuro. sí. Va. Pues, ¿qué les parece? Entonces pasamos con las recomendaciones. Simón. Pues dale, mono. Sí, bueno, yo hoy sí traje dos recomendaciones temáticas, hasta me emocionó, ¿no? Yo creo que como ahora ando más despejado ya, dije, ay, ahora sí se me ocurren, ¿no? Estas rolas. Entonces, les voy a leer, me voy a permitir leerles un poco, a veces me trabo leyendo porque no le entiendo a mi letra, pero pensé en rolas que justo contienen cierta dosis de violencia que yo celebro como escucha, ¿no? Entonces, una es de Valtonyc, que se llama El Cobarde. Valtonyc, pues es un rapero del Estado español que, pues, perseguido igual como Pablo Hasél, pero él no terminó en la cárcel, sino exiliado, ¿no? En Bélgica. Entonces, pues hace esta rola que se llama El Cobarde y dice, y otros hablan de más, que si voy de no sé qué, que si no estuve allá. Hijo de tal, ¿no? Me tendrías que dar las gracias. Supe que me tirabas por la espalda y no te rompí la cara. Pensé en cambiarme el nombre, pero recordé que todos son mierda cuando uno se esconde, cuando nadie mira, cuando el sol se pone y te la masturbas como un mono sudando sangre. Entonces lo relacioné mucho con lo que íbamos a hablar hoy. No sabía si sí íbamos a ir por ahí en la plática, pero con el chivo expiatorio, ¿no? Y él dice, pues sí pensaba en desaparecer, obviamente, porque pues imagínense la sociedad española, ¿no? Cargándose
un comunista, además es catalán, ¿no? O sea, todo lo que le tengan que decir, y además llamándole cobarde porque se exilió. Y pues él dice, pues sí he pensado en desaparecerme, pero la neta, pues es este coraje, ¿no? El que me hace mantenerme aquí porque sé que si me escondo me va a ir peor, ¿no? O sea, me van a comer peor. Entonces, pues me gustó mucho ese fragmento. Y el otro, la neta, es una banda así como de indie, que estaba de moda cuando pues, yo estaba morro, ¿no? La rola, pero no, nunca supe más de ellos, ni siquiera sé cómo se pronuncia, pero es El Basi o algo así, Basi, pero la rola se llama Kid Barrio, se las recomiendo mucho porque habla desde la perspectiva de un exboxeador que llega a un grupo evangélico, pero él pues se enamora, ¿no? Pues, de una chica ahí en el grupo evangélico y el pastor se la quiere bajar, ¿no? Entonces toda la rola está apelando a como, pues le voy a enseñar de qué está hecho este exboxeador y pues nada más leo un fragmento, ¿no? Dice, nadie sabe a quién le reza y con un batazo en la cabeza se acomodan luego las neuronas, pero se revuelven con cerveza, ¿no? Y a mí me encantaba esa estrofa, pero la canción se me hace una genialidad. Entonces, esas son mis recomendaciones. Bueno. Paco, Yo, pues la primera que ahorita, bueno, que cuando íbamos a entrar a hablar de esto, la primera que me vino a la mente, porque me parece una rola, bastante efectiva para hablar de violencia, pues es la de Killing in the Name de, este, de Rage Against the Machine, ¿no? Que además, bueno, se me hace interesante la historia de la canción, porque creo que salió como en el, ¿qué sería? Salió a mediados de los 90, ¿no? Y tuvo su pegue, llegó tuvo éxito, ¿no? Pero hace como unos 5 años, en Inglaterra, en Reino Unido, se hace como la costumbre de que hay una canción navideña que siempre se convierte en primer lugar, ¿no? Ya tienen como todo bien manufacturado para escoger al artista que la va a cantar, cómo la van a presentar y va a ser el soundtrack de la Navidad, ¿no? Y entonces a alguien se le ocurrió proponer que en lugar de estar escuchando esa pinche canción, que mejor pidieran la de Killing in the Name de Rage Against the Machine. Y entonces resulta que se volvió número uno en Inglaterra a partir de eso, ¿no? Y por primera vez la canción de Navidad esta que hacen pues, los superproductores, toda manufacturada, pues valió madre, ¿no? No llegó al número uno y la que llegó al número uno fue la canción de Rage Against the Machine. Y con todo y que tenían como, no sé, como 15 años separados, se volvieron a juntar para tocar esa canción, y no sé para qué, a qué dirigieron las ganancias que eso generó, ¿no? Pero pues súper chido, ¿no? Y una lección, yo creo, en contra del marketing y de todas estas empresas, pues que nos dicen qué es lo que tenemos que escuchar. Digo, no es que Rage Against the Machine sea como lo más anticomercial, pero pues, me parece que fue un buen fregadazo, ¿no? Entonces vale la pena escuchar esa rola, ¿no? Además tiene este mensaje de, pues, vete a la chingada porque no voy a hacer lo que me dices. Y la otra, pues la de I Fought the Law de The Clash, ¿no? Para que no falte el punk. Y ya, nada más. Entonces, a Víctor, Yo traigo dos. Una con la que ando bien clavado ahorita, de un güey que se llama Fernando Costa. La canción se llama Al Filo, ¿no? Y está chida porque pues, habla de un güey que pues, es un güey ñero, ¿no? De España. Y aparte de ñero, se reconoce en su ñerez y se reconoce pues, en sus desequilibrios, ¿no? Se reconocen sus desequilibrios eh, en su ejercicio de la violencia y pero forma parte pues, de la vida de los barrios, ¿no? O sea, él la toma como un elemento constitutivo de la vida de los barrios y está chido, ¿no? Porque él reconoce que tiene pedos, pero reconoce que también tiene cosas chidas, ¿no? Y reconoce que trae un chingo de cuestiones en la cabeza y, o sea, y que está en una lucha constante consigo mismo, ¿no? Decía, por ahí comenté de forma medio irónica, ¿no? Que ojalá y Fernando Costa no vaya a terapia, pues porque si no nos vamos a perder sus canciones, ¿no? Están así bien erotas, ¿no? Eso está Y buena, ¿eh? o sea, y me late, ¿no? O sea, me late porque sigue reivindicando esta cuestión de lo agresivo, del reconocerse por medio de los puñetazos. Por ahí, bueno, en otra canción dice el puñetazo de Pacquiao
tibiazo de Muay Thai, ¿no? O sea, para ellos es referente los encontronazos, para él son cotidianos el andarse agarrando a madrazos y todo esto, ¿no? Entonces, por eso me gusta, ¿no? Por eso me llama la atención esta canción, ¿no? Se llama Al Filo, de Fernando Costa. Y la otra, pues, para no fallar, pues, Rock y Violencia de Escorbuto, ¿no? Diría Paco, para que no falte el punk, ¿no? Y pues ya, Escorbuto no necesita presentaciones, ¿no? Creo que todos nos ubicamos ahí de ese lado y pues ya, esas son mis dos recomendaciones. Va. Yo traigo una canción y una película. La canción es la de Violencia de Los Calzones Rotos. Y bueno, nada más les voy a leer Bueno. así como un párrafo que dice: los chicos aguantan sin techo y sin hogar, los chicos aguantan sin trabajo y sin pan. Me enseñaron ayer que es mejor no ensañar, me dijeron que así es más fácil engañar. Dicen violencia engendra violencia, esperan soluciones en el sillón, sistema de consumo sin protección, sociedad desunida en pudrición. Entonces, Es buena. la neta está muy chida, escúchenla. Y la película que traigo es la de La Purga, no sé si la conozcan, algunos de ustedes la hayan visto, que pues prácticamente le dan un día a la sociedad para generar toda la violencia que necesiten y es matar o vivir, ¿no? Los que sobrevivan, pues prácticamente vivieron, los que no, pues a la veras, ¿no? Pero pues sí, o sea, sí tiene ahí como un mensajillo medio mamón acerca de que, pues, a la verga el capital, lo que quieren es tronar a las esferas en esos días, entonces, pues, tópenla, está chida. Y pues nada, creo que por hoy queda. Entonces, pues, muchas gracias por haber estado aquí, Axel, Víctor, Paco, muchas gracias por haber venido. No, pues gracias a Gracias, Beto. ustedes. Gracias por la invitación, siempre es un gusto, ¿eh? Sí, se pone chido. Sí. Además como que ya se va soltando más la charla siempre, ¿no? Siento que ya fluye Sí, más, sí, ya fluye hay más confianza. Sí, ya hay Sí. confianza, ándale. Y pues nada, muchas gracias por vernos, banda. Pásenla chido, tengan bonita semana. Y pues nos vemos la siguiente semana con otro tema ahí Candente. Candente. candente, interesante y polémico. Pásenla chido. Pues nada, banda, despídense. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos, Ultraviolencia que estén más muy que bien. nunca, Que les vaya amigos. chingón. Bye. Hasta pronto. Adiós.